Paulson Training Programs, Inc. presenta Partes moldeadas por inyección, problemas y soluciones. Partes rajadas y rotas, parte 1. En esta lección sobre problemas de moldeo y soluciones, partes rajadas y rotas, parte 1, usamos una técnica conocida como el diagrama de causa y efecto. Usted debe entender bien este método antes de estudiar la lección. ¿Le gustaría una explicación del método de causa y efecto para la solución de problemas de moldeo? En el moldeo por inyección, las partes pueden fallar de diferentes formas. Esta parte muestra rajaduras en las esquinas. Aquí la rajadura es en la corona de entrada. Esta parte presenta rajaduras cerca de la superficie, paralelas a la dirección de flujo del plástico. Aquí las rajaduras están en el interior. Estas rajas pequeñas se conocen como grietas. Cada una de estas fallas estructurales son producidas por causas diferentes, pero todas están relacionadas al diseño de la parte y a las condiciones de procesamiento usadas al moldearlas. Ahora examinaremos cada una de estas fallas. En su planta, piense en 2 o 3 ejemplos de fallas por rajaduras que usted ha visto en su planta. ¿Puede usted identificar en cada caso el tipo de rajaduras que causó la falla? Aquí damos una regla de moldeo que usted debe tener presente siempre que una parte se quiebre o se rompa. Cuando una parte falla, la falla quiere decir que los esfuerzos en la región que se raja han excedido la resistencia del plástico. Nota: parece obvio que las partes fallan cuando los esfuerzos internos exceden la resistencia del plástico. Pero el lugar donde está la falla y el tipo de falla es lo que le permite al moldeador analizar y resolver el problema. Definiremos ahora 2 tipos de fallas en el moldeo. La rajadura es el tipo de falla en la que una región de la parte tiene muchos esfuerzos internos. La rotura es el tipo de falla cuando toda la sección de la parte tiene tantos esfuerzos internos que la parte se rompe totalmente en 2 partes. Aquí usaremos el término falla para indicar el rajado o la rotura de la parte moldeada. Pregunta: ¿las partes moldeadas se rajan o rompen A, por ataque de la luz ultravioleta; B, por acción de un agente químico; C, por altos esfuerzos internos en la parte; D, cuando los esfuerzos internos exceden la resistencia del plástico? Correcto. ¿Por qué fallan las partes moldeadas? Los esfuerzos que llevan a una falla en una parte están compuestos de esfuerzos internos, es decir, los esfuerzos creados en la parte por el moldeo, más los esfuerzos externos, es decir, los esfuerzos puestos sobre la parte durante el uso. Cada plástico tiene cierta resistencia. Si la resistencia del plástico es mayor que el total de esfuerzos en la parte, esta no fallará. Pero si los esfuerzos son mayores que la resistencia del plástico, la parte fallará. Pregunta: ¿verdadero o falso? Las partes moldeadas no pueden fallar a menos que la suma de los esfuerzos internos más los externos excedan la resistencia del plástico. Correcto. Cuando una parte moldeada se raja o se rompe totalmente, hay 3 posibles causas. Una, que los esfuerzos internos moldeados han aumentado. O 2, que los esfuerzos externos también han aumentado. O 3,
que la resistencia del plástico ha disminuido. Siempre que la suma de esos esfuerzos exceda la resistencia del material, la parte fallará. Cuando la falla ocurre, usted debe determinar cuál de las tres causas posibles es la culpable. Pregunta: ¿verdadero o falso? Los esfuerzos totales en una parte moldeada son la suma de los esfuerzos internos más los esfuerzos externos. Correcto. Pregunta: la resistencia a esfuerzos de tensión del plástico usado en esta parte es de 4.500 libras por pulgada cuadrada. El esfuerzo interno de moldeo es de 1.500 libras por pulgada cuadrada. Esta parte fallará si el esfuerzo externo aplicado a la parte es mayor de A. 1.500 libras por pulgada cuadrada. B. 3.000 libras por pulgada cuadrada. C. 4.500 libras por pulgada cuadrada. D. 6.000 libras por pulgada cuadrada. Correcto. Nota: los diseñadores de partes generalmente especifican para una pieza una resistencia de 2 a 3 veces los esfuerzos externos esperados durante el uso. Los diseñadores muy rara vez calculan o consideran el total de esfuerzos internos de una pieza porque estos varían de acuerdo a las condiciones de moldeo. De las tres causas dadas por las cuales una parte puede fallar, a saber, aumento en los esfuerzos internos, aumento en los esfuerzos externos y reducción de la resistencia del plástico, el moldeador puede afectar solo dos de ellas. La resistencia del plástico puede reducirse por sobrecalentamiento o por contaminación de la materia prima. Y los esfuerzos internos pueden aumentarse por condiciones desfavorables de moldeo. Pregunta: de las tres causas por las que una parte puede fallar, ¿cuál no puede ser controlada por el moldeador? A. Los esfuerzos internos. B. Los esfuerzos externos. C. La resistencia del plástico. Correcto. Para minimizar cualquier pérdida de resistencia de la materia prima por degradación, el moldeador debe evitar sobrecalentar el plástico, no usar porcentajes excesivos de molido y no contaminar el plástico. Para chequear cambios en los esfuerzos internos de la parte moldeada hay un par de métodos. En plásticos transparentes, usted puede chequear cambios en la orientación o en los esfuerzos internos colocando la parte en medio de láminas de plástico o vidrio polarizado. La combinación de orientación y esfuerzo se verá como formas de colores. Entre más coloreadas se vean, mayor será la orientación y los esfuerzos que hay en la parte. Usted puede también usar una prueba de distorsión por calor. Si el plástico se calienta por encima de su temperatura de distorsión en una estufa, la parte se deformará en proporción a la cantidad de esfuerzos y orientación que contenga. La parte con más esfuerzos se distorsionará más. A través de los años se han desarrollado otras pruebas para determinar el nivel de esfuerzos y de orientación en las partes moldeadas, tales como pruebas a esfuerzos de tensión, a impacto y de resistencia a agentes químicos. Pregunta: al colocar una parte entre hojas de plástico polarizadas, la cantidad de formas coloreadas que se vean son una indicación de A. Los esfuerzos internos. B. La orientación molecular. C. Ambas cosas. Correcto.
Pregunta. Dos partes moldeadas de la misma cavidad se calientan por encima de su temperatura de distorsión. La parte A se encoge más que la parte B. La parte A presenta más A, esfuerzos internos, B, esfuerzos externos, C, degradación. Correcto. En su planta. Durante el moldeo, el ciclo se demoró 30 minutos mientras se arreglaba un escape de agua en el molde. Luego se resumió el moldeo normal, pero en los 5 ciclos siguientes las partes fallaron las pruebas de resistencia. ¿Cuál piensa usted que fue la causa de la falla? Piense acerca de su respuesta, luego pulse la mano dada abajo para avanzar. Explicación. El calentamiento extra del plástico que quedó en el barril durante la demora causó degradación. Esta redujo la resistencia del plástico. Tomó 5 ciclos para sacar el plástico degradado del barril. Recuerde que la resistencia de la parte, los esfuerzos internos y los esfuerzos externos son los 3 factores que determinan si una parte fallará. Ahora analizaremos cada tipo de rajadura que puede ocurrir en partes moldeadas. Rajaduras cerca de la superficie, paralelas a la dirección de flujo. Grietas en la superficie. Estas son rajas muy pequeñas apenas visibles. Rajaduras dentro de la parte que no salen hasta la superficie. Rajaduras en las esquinas y rajaduras cerca de las coronas. Cada una de estas puede llevar a rotura completa de las partes. Pero aunque las partes no se rompan, las rajaduras pueden hacer que las partes se rechacen. Importante. ¿Cuál es el costo de una parte rechazada? El costo de una parte rechazada es la pérdida de mano de obra, tiempo de producción, electricidad. Además, hay costos de inspección para encontrar el defecto, para moler y reuso del plástico si acaso se puede usar. Conclusión. Algunos estudios han encontrado que para recuperar la pérdida creada por una parte rechazada, se deben moldear y vender de 6 a 9 piezas buenas. Rajaduras en partes moldeadas que son paralelas a la dirección de flujo. Esta parte muestra rajaduras paralelas a la dirección de flujo y que se adentran cerca de un 20% del espesor de la pared. Cuando estas rajaduras aparecen, se extienden hacia el interior de la parte a través de las regiones orientadas a ambos lados de la parte. Las rajaduras no llegan al centro de la parte a menos que la parte sea muy delgada. Cuando las partes se rajan en la dirección de flujo, eso quiere decir que la orientación molecular es tan alta que la parte es débil entre las moléculas. Es decir, débiles perpendiculares a la dirección del flujo. El plástico se raja en medio de las moléculas orientadas. Pregunta. ¿Verdadero o falso? Si la orientación molecular es la causa de las rajaduras, estas siempre serán paralelas a la dirección de flujo. Correcto. El problema es que hay mucha orientación molecular atrapada en la parte. La solución es aumentar la resistencia del plástico en la dirección perpendicular al flujo, reduciendo así el grado de orientación. Pregunta.
una parte moldeada se está rajando en la dirección de flujo. Para reducir el defecto, usted llena el espacio en blanco la orientación molecular. A, aumentaría. B, disminuiría. C, no cambiaría. Correcto. La orientación molecular es consecuencia del flujo del plástico, pero el problema es que la orientación es retenida en la parte al enfriarla. El gráfico muestra cómo cambios en el caudal de flujo durante el llenado pueden cambiar la orientación de las moléculas en la pieza moldeada. A tasa de flujo bajas, cerca de la superficie se desarrolla alta orientación porque el plástico se enfría mientras se va llenando la parte. Si la tasa de flujo se aumenta, el nivel de orientación en la parte se reduce porque el plástico tiene más tiempo para eliminar la orientación al dejar de fluir. Cada molde tiene una tasa de llenado que produce un mínimo de orientación. Así pues, al aumentar la tasa de llenado, la orientación causada por el flujo aumenta. Puesto que la orientación total aumenta, más se retendrá en el plástico por el enfriamiento en el molde. Pregunta. Una parte se moldea usando una tasa de llenado B. Esta parte presenta rajaduras en la superficie debido a orientación molecular. Para reducirla, ¿qué tasa de flujo sería la mejor? ¿La A, la C o la D? Correcto. Pregunta. Tasas elevadas de flujo desarrollan alta orientación molecular. Entonces, ¿por qué puede haber alta orientación si una parte moldeada se llena lentamente? A, porque el plástico se degrada al fluir lentamente. B, porque el plástico se calienta por fricción al fluir lentamente. C, porque el plástico se enfría al fluir lentamente. D, por todo lo dicho arriba. Aún a tasas de llenado lentas, la orientación molecular se produce debido al flujo del plástico. Si el plástico se enfría rápidamente, la orientación queda atrapada, se congela. Esto resulta en altos niveles de orientación retenida en la parte moldeada, particularmente cerca de la superficie. La tasa de enfriamiento también afecta la cantidad de orientación en las partes moldeadas. Este gráfico muestra cómo cambios en la temperatura del molde afectan la orientación atrapada en una parte. Si la pieza se enfría lentamente, alta temperatura en el molde, el plástico tendrá más tiempo para eliminar la orientación, ya que el plástico no está fluyendo. Si la temperatura del molde es baja, tendremos enfriamiento rápido. Las moléculas se endurecen de inmediato. Más orientación quedará atrapada en la parte. Pregunta. Una parte muestra rajaduras paralelas a la dirección de flujo. Para reducir el problema, la temperatura del molde debe A, aumentarse. B, rebajarse. C, no debe cambiarse. Correcto. Podemos pues definir el problema de rajaduras en la dirección de flujo como orientación molecular muy alta retenida en la parte. La solución es ajustar las condiciones de moldeo para desarrollar menor orientación durante el procesamiento o retener menos orientación durante el enfriamiento.
Pregunta: ¿verdadero o falso? Cualquier cambio en las condiciones de moldeo que reduzca la cantidad de orientación molecular asentada reducirá el nivel de rajaduras producidos en la dirección de flujo. Correcto. Por el uso del diagrama de causa y efectos, podemos mostrar las soluciones al problema de rajaduras en la dirección de flujo. Las dos condiciones más importantes del plástico que afectan la orientación molecular en la parte moldeada son la tasa de flujo y la tasa de enfriamiento. Enfriamiento más lento, elevando la temperatura del molde, da a las moléculas más tiempo para relajarse y eliminar la orientación. La tasa o velocidad de llenado puede afectar el nivel de orientación en dos direcciones. Recuerde que alta orientación puede desarrollarse a extremos muy altos o muy bajos de velocidad de llenado. Por lo tanto, usted podrá ajustarla hacia arriba o hacia abajo para hacer mínima la orientación. En su planta, las rajaduras en la superficie se eliminaron por un aumento en la temperatura del molde, pero el tiempo del ciclo se elevó. El supervisor del segundo turno resolvió el problema sin aumentar el ciclo. Él puso la temperatura del molde como estaba antes del cambio, pero aumentó la velocidad de llenado. Las rajaduras no volvieron a aparecer. ¿Por qué este método surtió efecto? Piense su respuesta y luego pulse la mano dada abajo para que avance. Explicación. El aumento en la temperatura del molde es una forma de reducir el problema de las rajaduras en la superficie, pero se paga con un aumento en el tiempo del ciclo. Para esta parte, el llenado lento estaba causando alta orientación, así que el supervisor del segundo turno aumentó la tasa de llenado de A a B, como se muestra en el gráfico. Esto redujo la orientación lo suficiente para eliminar las rajaduras sin pagar una multa con el aumento en el tiempo del ciclo. Si la tasa de llenado hubiera sido alta, como por ejemplo en C, la reducción en la tasa hubiera también reducido la orientación. La temperatura del fundido también afecta la orientación. Una mayor temperatura del fundido le da a las moléculas orientadas mayor tiempo para relajarse antes de congelarse. Para elevar la temperatura del fundido, usted puede subir las temperaturas del barril o aumentar la presión de plastificación. Pregunta: ¿por qué una temperatura más elevada del fundido reduce la orientación en las partes moldeadas? A. Porque la presión del plástico será más elevada. B. Porque el plástico llenará el molde más rápido. C. Porque el tiempo de enfriamiento será más largo. D. Por todo lo dicho arriba. Correcto. Pregunta: si el problema de rajaduras en la dirección de flujo se puede eliminar por cada uno de los cambios en la operación de moldeo dados abajo, ¿cuál sería el mejor? A. Aumento en la presión de plastificación. B. Aumento en la temperatura del barril. C. Aumento en la temperatura del molde. D. Cambio en la tasa de llenado. Correcto. El diseñador de la parte puede tomar pasos para reducir el problema de rajaduras en la dirección de flujo. La pieza puede diseñarse ligeramente más gruesa. Esto reducirá la proporción de plástico que está orientado. La parte también se llenará más fácilmente y se enfriará más lentamente. Ambos cambios reducen la orientación, pero el tiempo del ciclo se verá afectado.
El diseñador puede también colocar la entrada al molde de tal manera que la parte sea más resistente en la dirección de flujo del plástico. Así, se usa la orientación de las moléculas para mejorar la resistencia de la parte. Pregunta: si se hace la parte más gruesa, esto ayudará a eliminar las rajaduras en la superficie de la parte porque A. Proporcionalmente se orienta menos plástico. B. La parte se llena más fácilmente. C. La parte se enfría más lentamente. D. Por todo lo dicho arriba. Correcto. La materia prima puede afectar la tendencia de una parte moldeada a las rajaduras en la dirección de flujo. El diseñador puede seleccionar un plástico cuyas moléculas tengan menos tendencia a orientarse. Estos plásticos se conocen como plásticos newtonianos. El diseñador puede también seleccionar un grado de plástico de mejor flujo. Estos típicamente son de moléculas más cortas. Las moléculas cortas se desorientan más después de dejar de fluir. Pregunta: bajo idénticas condiciones de moldeo, ¿cuál grado de plástico presentaría menos tendencia a rajarse en la dirección de flujo? A. Partes moldeadas de un plástico con alto índice de fluidez. B. Partes moldeadas de un plástico con bajo índice de fluidez. Correcto. El agrietado son rajas muy pequeñas en la superficie de la parte. A menudo las grietas se observan solo si las partes se miran a un ángulo determinado. Estas grietas son poco profundas y solo en la superficie de la parte, y casi siempre son en la dirección de flujo. El agrietado casi siempre es una indicación de un ataque químico sobre el plástico o a veces extrema exposición a la luz ultravioleta. Pregunta: el problema de agrietado en las partes moldeadas es A. Rajaduras profundas dentro de la parte. B. Rajaduras muy pequeñas en la superficie de la parte. C. Rajaduras que se extienden a través de parte orientada. D. Rajaduras en las esquinas de la parte. Correcto. Si el agrietado ocurre muy poco tiempo después del moldeo, la causa es acción de un material rociado, un adhesivo o pegante, un solvente u otro agente usado en la producción, decoración o en la región de ensamblado. Si las grietas son causadas por acción de la luz ultravioleta, las grietas aparecerán mucho tiempo después del moldeo, generalmente meses después. Pregunta: el agrietado es causado por A. Una degradación del material. B. Ataque químico o por luz ultravioleta sobre el plástico. C. Manejo descuidado de las partes moldeadas. D. Todo lo dicho arriba. Correcto. Nota: el agrietado es causado primordialmente por ataque de un agente externo al plástico. La mejor solución para resolver el problema es eliminar el agente. Sin embargo, si se reducen los esfuerzos superficiales en la parte, se puede eliminar la posibilidad de agrietado. Los controles de moldeo que pueden ayudar son: aumento en la temperatura del fundido, aumento en la temperatura del molde,
Aumento o disminución de la tasa de llenado. Usted ha completado partes moldeadas por inyección, problemas y soluciones. Partes rajadas y rotas, parte 1.